Nuestra sacristana, Rosina. Ok. Entonces, la sexta cualidad es de que sea práctico y eficaz. Entonces, no se trata de un quisiera, sino de un quiero, ¿verdad? Que ha de traducirse eficazmente en la práctica. Desear la perfección en teoría, pero esperar a terminar este trabajo o a que pase tal o cual fecha, o pues después de casarme, luego va a ser más fácil, ¿no? Ser santo. Cuando ya me ordene, entonces voy a ser santo. Entonces, como si hubiera un switch mágico, ¿no? De santidad. Entonces, cada vez que uno peque, nomás está enterrándose más profundamente, ¿no? El vicio. Si sueles cometer tal pecado, va a ser más y más difícil cada vez salir de tal pecado, porque te acostumbras más y más y más. Los hábitos, los deseos van subordinados al pecado, ¿no? Entonces hay que tomarlo muy en serio, ¿no? Sabiendo que tiene que ser práctico y eficaz, ¿no? Bien. Luego dice, para incrementar el deseo de la santidad. ¿Preguntas de estas 6 cualidades? Por eso es tan importante tener un plan de vida, ¿no? Espiritual. Para que no solamente nos quedemos con buenos deseos, ¿no? Que mañana ya no está. Incrementar entonces estamos bajo el deseo de ser santo. ¿Cómo aumentar ese deseo? El deseo de ser santo. Entonces dice primeramente pedirlo incesantemente. Luego vamos a ver las 3 condiciones de la oración infalible, que es que sea humilde, confiada y perseverante. Entonces, otra vez, el deseo es sobrenatural. El deseo de ser santo ya es un don de Dios. Igual como el arrepentimiento, ¿no? Es un don de Dios también. Ahí vemos la mentira y trampa, ¿no? De pensar, es que yo no puedo salir de tal vicio. Me voy a confesar cuando estoy moribundo. Ok, vas a ofender a Dios por toda tu vida. Y vas a acostumbrarte al pecado de modo que no te dé ningún remordimiento de conciencia. Pero luego, antes de morir, vas a recibir el don de arrepentimiento de Dios, a quien has ofendido y merecido ningún derecho de recibirlo, y tampoco estás dispuesto a recibirlo porque no te duele el pecado. Lo quieres más que a Dios. Entonces, ¿qué tipo de plan es eso? Entonces, no, en un momento, otra vez, es el engaño del switch mágico, ¿no? Entonces, ¿dónde está la santidad y virtud? Yes. El champiñón mágico, como de repente, creces a ser santo. No funciona así, ¿no? Por esos 2 motivos. Hay menos razón parte de Dios de dártelo, ¿verdad? Porque santos hablan de eso también, ¿no? Hablamos de
el perdón, la misericordia infinita de Dios, pero hay santos que también hablan de cómo a veces Dios, pues es el misterio de reprobación. Si uno rechaza a Dios, a veces el castigo final de Dios es dejarlo. De Dios nadie se burla, ¿no? Y Dios sabe, si te doy este don otra vez, lo vas a rechazar. Lo has rechazado tantas veces. ¿Verdad? Entonces, de parte de Dios no hemos merecido ningún favor, ¿no? Y de nuestra parte, se hace más y más imposible arrepentirse. Bendita sea la enfermedad y cómo terminamos la vida, ¿no? Con tantos sufrimientos. Es una purgación, es una prueba del purgatorio. Y dice, si son pecados de debilidad, como lujuria o algo así, pues ya no hay motivo, ¿no? El cuerpo está lleno de dolor, nada de eso funciona, y entonces nadie está pensando, pero quiero todavía. No, en ese momento te das cuenta, ¿no? Ok, quiero el perdón de Dios ahora, ¿no? Este pecado ya no me sirve, ya veo que se ha acabado este aspecto de la vida. El más peligroso es la soberbia, como Stalin, ¿no? Este comunista ateo que mató a millones y millones de católicos y cristianos. Entonces él, con soberbia, ¿no? Moría así, nomás golpeando a Dios, ¿no? O quién lo dijo, me has vencido, o Galileo. Fue Juliano el apóstol, no me acuerdo. Pero un pagano emperador también decía, me has vencido a Cristo, ¿no? Entonces la soberbia sigue en ese momento de la muerte, ¿no? Aunque pues uno se da cuenta que no es el dueño ni de su propia vida, ¿no? Entonces tenemos que pedir ese deseo de santidad incesantemente. Es un don de Dios, hay que pedirlo. Y el Señor promete, ¿no? Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, dice al Señor en otro lugar también, todo lo que pidieres en mi nombre, se os dará. Pero así funciona. Sí, Padre. Dicen sí, Padre, pero saben adentro que no funciona así. No sabes, Padre. Yo me acuerdo de una señora, siempre en el baño, aprovechando el tiempo, rezaba novenas, ¿no? Y tenía un montón de novenas. Que una caja larga, ¿no? De novenas que ha rezado por la conversión de su esposo. Entonces, ¿no nos sentimos así, como Santa Mónica? ¿Verdad? Todo lo que pido en tu nombre, pues he pedido mucho. A ver, el señor mexicano dice ahorita, viene la gracia. Es la prueba, ¿no? Que el Señor ¿no? Entonces, ¿por qué esperamos tanto? Santa Mónica por fin logró la conversión, no solo de su hijo, sino de su esposo, muy abusivo también. Hay que tener mucha devoción a Santa Mónica, ¿no? Entonces, logró la conversión de los dos, ¿no? 30, ¿verdad? Y de su cuñada también. ¿Cómo? 30 años le llevó algo así. Sí, sí. Acabo de leer su historia, ¿no? El otro día aquí, ¿no? Y sufrió mucho, pero le dijo San Ambrosio, ¿no? No puede ser que tantas lágrimas no sean contestadas, ¿no? Que un hijo no se convierta por tantas lágrimas, ¿no? Entonces la penitencia, la oración incesante. Entonces el Señor dice, todo lo que pides en mi nombre, primeramente en su nombre, porque si sigues pidiendo, ¿su nombre es qué? Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? El Señor que salva. Cristo es Mesías. Pero Jesús, su nombre no era Jesucristo. Su nombre es nomás Yeshua o Josué. Entonces que llegó al latín como Jesús, al español como Jesús. Jesus en inglés.
Entonces, su nombre es el Señor que salva. Entonces, eso nos indica todo lo que pidiéramos en su nombre, es decir, todo lo que pertenezca a nuestra salvación. Entonces, si no ha llegado todavía tu BMW, tal vez nunca llegará, porque no es parte de la promesa. Si lo vas a usar para salvar a muchas almas, como aquí tenemos los taxistas de Dios, unos taxistas que uno tuvo una conversión maravillosa y se puso a la disposición de un apostolado católico. Y este hombre ha recibido carros nuevos, gratis, regalos, para sus taxistas. Y es como un equipo de taxistas de evangelización, porque todo les cuenta sus problemas, ¿no? Es como un confesionario al taxi, ¿no? Va con alguien, ¿cómo estás? No, es que, bueno, el taxista no me conoce, entonces me voy a desahogar, ¿no? Y entonces, no, pues te lleva un padre, chum. O sabes que aquí tengo un rosario, aquí tengo, nos vamos a decir una oración, y me invitó a bendecir todos los taxis de su sitio. Y no solo eso, ¿no? Sino después dijo, y aquí tenemos la estatua peregrina de la Virgen de Fátima, vamos a renovar nuestra consagración y una oración, y esta monjita nos va a dar una plática, y el padre ahí está confesando, como aprovechando, ¿no? Impresionante, pero ha recibido carros, Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara ha recibido carros gratis de un bienhechor, que se enteró de qué está haciendo y quiere apoyar eso. Entonces, tenía 2 o 3 taxis, ¿no? Entonces, pero no tiene que ser BMW. Si puedes convencer a tal vez un Mercedes, ¿no? A Nuestra Señora de la Merced, en su honor, ¿no? La Mercedes, pues.